Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Suzuka, en la nueva clase de solo motores V6. ¿Se acuerdan que la semana pasada hubo una categoría que eran puros, que podías hacer modificaciones de cualquier coche al que le pudieras instalar un motor de 4 cilindros? En esta categoría ahora el límite de la clase es S, ¿de acuerdo? Y con motores V6. Entonces, para poder meterme en la pelea, aprovechando que estoy al volante del AMG Black Edition con motor V6, esta configuración está ahí almacenada para ustedes en la biblioteca, me tuve que clasificar. Me clasifiqué porque me doy cuenta que hay dos coches en la punta con buenas prestaciones. O sea, al menos la ficha técnica me muestra que son coches que van a dar pelea. Así que me clasifico, logro la tercera posición en la clasificación y lo que quiero es acercarme lo suficiente para ver el desempeño de esos dos corredores y de esos dos coches. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo nos va y ver si podemos meternos en la pelea y tratar de mantener esa posición hasta el final, cosa que no será sencillo, porque como ya les dije, hay demasiada diversidad de coches a la que puedes modificar, que puedes hacer estas configuraciones radicales para participar en esta clase. Así que vamos a ver cómo se porta el Black Edition. Ya les había compartido a ustedes una carrera estupenda en Mugello, que la corrí con varios amigos, varios seguidores del canal, pero vamos a ver ahora el desempeño en esta clase. Por cierto que también aquí podemos hacer una configuración del Caimán, que conseguimos como recompensa de la serie destacada. Ok, señores, miren nada más el Viper como muy pronto se despide de nosotros. Qué aceleración tiene ese Viper, Y tenemos acá a mi derecha tenemos un Nissan, el corredor FB Lunatic Levy está allí también defendiendo lo suyo y me arrebata la tercera posición sin problemas. El líder, que no lo vamos a ver escasamente aquí en la primera vuelta y luego se nos va a ir, nos va a decir chao, chao, bye, bye. Nada más y nada menos que es un Ferrari F40. Y el Nissan pierde estabilidad y tracción y se sale del asfalto, perdiendo allí la posición y la pelea, mientras que el Viper está allí presionando, tratando de alcanzar a la Ferrari y nosotros allí detrás también a la expectativa de ver si comete también algún tipo de error que nos pueda beneficiar y nos dé el acceso a seguir escalando posiciones. Por ahora, lo importante es administrar las gomas de lo mejor posible. Estoy usando el compuesto de neumáticos intermedios. Apenas son 4 vueltas, pero quiero que tengan algo en consideración para estas carreras. El desgaste de las gomas va a ser significativo, ¿ok? Así que tienes que tratar de crear configuraciones que sean ligeras. Tratar de reducir el peso de los coches es importante si quieres que las gomas te aguanten hasta el final. De nada sirve que tengas muchísima aceleración y mucha velocidad punta si las llantas no van a soportar el desarrollo de toda la carrera. Así que tienes que hacer configuraciones versátiles, porque si no vas a sufrir muchísimo. Lo cierto es que por ahora estamos avanzando y conseguimos hacer un ritmo bastante bueno. La Ferrari está cada vez más lejos. Tímidamente nos empieza a descontar casi 300 milésimas por vuelta. Vamos a concluir, de hecho, la primera vuelta de las 4. Y allí está el Viper peleándose allí. Tiene muchísima aceleración, pero parece que tiene muchos problemas con el torque porque la cola se desliza con mucha facilidad. Ok, entramos a este sector, vamos a toda marcha y tenemos que frenar abruptamente para entrar en esta transferencia con buen ritmo y se me va un poquito largo allí. Me voy al tope, al límite de la pista del piano. Entro en tercera marcha, cambio a cuarta, bajo a tercera y mantengo ahí un buen ritmo y el Viper perdió allí estabilidad y creo que el corredor está por abandonar, está perdiendo muchísimo ritmo y creo que lo que le sucedió al Viper es que se confundió con las llantas. Probablemente instaló las gomas suaves, las gomas de carrera suaves, pensando que podía soportar hasta el final, pero evidentemente no van a soportar ni 2 vueltas, mucho menos con esa
aceleración tan impresionante que tiene el Viper. Así que aprovechamos ese pequeño error que cometió que hizo el corredor non-driver y ocupamos ahora la segunda posición y vamos a hacer todo lo posible por llegar hasta el final defendiéndola, pero ahí veo que el corredor del Nissan R35, creo que es el modelo, está allí acercándose también y de hecho creo que el Viper abandonó la carrera al darse cuenta que no podía llegar al final y le dio el chance a FB Lunatic Levy de meterse en el podio. Tiene una penalización de medio segundo probablemente porque se salió de la pista, mientras que el líder ACR Explicit de la Ferrari F40 ya está a 5 segundos por delante. Eso era lo que yo quería ver. Quería ver de cerca el rendimiento de la Ferrari para determinar lo que iba a hacer a continuación, ver si podía modificarme uno para meterme en este tipo de competencias y probarlo a fondo. Así que por ahora, señores, la cosa pinta muy bien. Cerramos la segunda vuelta rumbo a la mitad de la carrera, a ver cómo nos va. Estamos ya muy cerca de concluir y por ahora lo que tengo que hacer es vigilar allí el diagrama de las gomas. Tengo que vigilar en el momento que empiecen a degradarse. Tengo que también bajar un poco el ritmo para administrarlas y tratar de llegar al cierre de la carrera sin sufrimiento. Mientras que ahí viene el Lunatic Levy acercándose cada vez más, tiene un rendimiento muy bueno y se me está descontando 100 milésimas en cada giro, Ojo allí con ese corredor. Y bueno, señores, ya estamos por concluir. Vamos a cruzar la meta para hacer la última vuelta del circuito y FB Lunatic Levy ya está a 1 segundo 300 milésimas por detrás. Nosotros tenemos las gomas delanteras ya en la última etapa de degradación. Ya le está costando mucho trabajo al coche mantener el ritmo que llevaba desde el inicio. También es verdad que he presionado muchísimo el coche en las primeras vueltas y eso es lo que me está pasando factura en este momento. Suzuka, al ser un circuito tan cerrado, tan demandante, es lo que más se complica, que es la administración de las llantas. Así que mira nada más como estoy perdiendo muchísimo rendimiento, mucha velocidad en estos sectores y Lunatic Levy lo está aprovechando, ya está allí cerquita a 400 milésimas y descontando. Vamos a tratar de defender todo lo que sea posible para mantener el coche dentro del podio y no será sencillo. Ya me salta la alarma de desgaste moderado en las gomas delanteras y él aprovecha, se mete muy bien para hacer el adelantamiento y consigue sin problemas. Yo le doy el espacio, no tengo cómo pelear, pero hemos sacado suficiente ventaja. Le llevo más de 15 segundos a la cuarta posición, pero no vas a creer que Lunatic Levy lo tiene fácil, porque mira nada más, logró adelantarme aprovechando la ventana, pero no ha podido despegarse tanto, y ahí tiene muchísimos problemas y casi se sale del asfalto, lo que hubiese sido para nosotros una gran ventaja para volver a adelantarle. Así que mira, ya estamos llegando al cierre de la carrera, vamos a entrar muy pronto en la chicana y tiene que tener muchísima precaución porque si lo penalizan nuevamente, nosotros vamos a tener ahí una ventana a favor de tiempo para arrebatarle la segunda plaza, pero parece ser que esto está concluyendo. Uy, ahí casi me voy lejos, ahí casi lo pierdo al Black Edition, casi me salgo en la chicana, lo he logrado corregir y estamos cerrando la carrera. La Ferrari F40 sacó una ventaja de más de 11 segundos. ¡Qué barbaridad! Mira esos tiempos. La Ferrari hizo 2 minutos 3 y aprovecho para enviarle una felicitación a Explicit y sin duda voy a modificar uno para probarlo en las próximas carreras. No me puedo quedar con esa idea, Así que, señores, seguimos adelante. Creo que el modelo del Nissan es el R390 del 98, no es R35 nada, R390, que también le tengo el ojo, hizo un tiempo muy cercano a la Ferrari. Lo vamos a modificar para probarlo luego, Ok, mis correlones, ahora estamos en el circuito de Road America y sí, como puedes ver en pantalla, ya hice mi configuración de la Ferrari F40. Me clasifiqué
para hacer una prueba exhaustiva y ver qué coches se me acercan. Ahí está Geder Dunn en su Nissan clásico de Le Mans, arrebatándome el liderazgo de la carrera con suficiente aceleración como para dejarme estacionado, pero mira cómo me le acerco rápidamente. En la primera curva no tiene maniobrabilidad suficiente para sostener ese ritmo. Y como les venía diciendo, de nada sirve que tengas una aceleración abismal o un desarrollo de velocidad punta impresionante si no tienes estabilidad para sostener ese ritmo. Necesitamos que los coches giren, que los coches frenen, porque si no se sufre muchísimo. Así que ahí está Geder Dunn peleándose con el coche para ver si puede mantener el liderazgo de la carrera, pero lo superó con facilidad en el primer corte cerrado a la izquierda, y de esa manera, señores, podemos mantener el liderazgo ahora sí con nuestro F40, que se desempeña estupendamente, ¿eh? Es un coche que, a pesar de que es algo pesado, ¿no? Es uno de los coches más pesados en la parrilla. También hice unos ajustes importantes, le quité peso, obviamente previniendo esa desventaja, y le puse su motor de 6, con turbo de carrera, le puse las llantas de carrera, así que tiene todo lo que hace falta para poder mantener ese ritmo allí firme. Y mira toda la ventaja que le he sacado a la segunda posición a Geder Dunn, que está perdiendo muchísimo rendimiento con su Nissan y está quedando cada vez más relegado. Ya lo acaba de pasar otro corredor, creo que el del Salem lo acaba de pasar, y nosotros solo tenemos que preocuparnos por la trazada. También son 4 vueltas en el circuito de Road America, que se dice fácil, pero tienes que estar muy atento al circuito para que no te vayas a salir. Y bueno, señores, y estamos ya muy cerca de concluir la primera vuelta del circuito con el dominio total. Y bueno, que no puedo decir nada más. La configuración es perfecta. Y les voy a decir cómo modificar su Ferrari F40 para que ustedes puedan llevarlo a las carreras muy pronto. Y bueno, señores, ya estamos en la última vuelta del circuito a bordo de nuestro Ferrari F40. Las 4 llantas están llegando al límite de su degradación, pero todavía tienen suficiente como para llevarnos al cierre de la carrera sin complicaciones. Le he sacado más de 4 segundos al Salem, que va detrás, y señores, cerramos con comodidad el circuito. Pero claro, no me voy a quedar ahí, me voy a ir a la próxima carrera y voy a iniciar desde atrás. Nos vamos al máximo desafío. Ya sabemos que el coche funciona bien, de hecho hizo el mejor tiempo de vuelta de todo el circuito, 2 minutos 10, y hubo varios abandonos. Ok, entonces nos vamos a ir a la siguiente carrera y vamos a iniciar desde atrás, como siempre. Ahora sí, el máximo desafío para ver cuántas posiciones podemos escalar y meternos en el podio. Ok, mis correlones, ahora estamos en el circuito de Yas Marina. Vamos a iniciar desde atrás de la parrilla, que no está completa, pero hay suficientes coches como para ponernos a sudar. Así que estamos en la posición 18ª y empiezan ya los empujones, y tengo que oprimir pausa para colocar el coche en transparente y evitar allí un choque innecesario. Nos metemos en el primer corte y me voy por fuera para dar espacio y esperar el desarrollo y ver qué van a hacer los choca-choca, que se están empujando allí varios corredores. Y como puedes observar, estamos usando el compuesto de lluvia para soportar, y ahí hay varios empujones y me impactan en el costado derecho. Casi me ponen a trompear, pero con la estabilidad que tiene este Ferrari no va a ser sencillo. Así que miran nada más como entramos al primer corte cerrado a la izquierda, rumbo al sector más veloz del circuito, y aquí están estos 3 corredores en un rifirrafe, en un conflicto: el Mustang, el Honda y el Porsche. Tenemos acá a alguien que identifico, Bas G, que lleva ya una penalización de 2 segundos, 250 milésimas, producto de ese conflicto allí que llevaron esos 3 corredores. Y allá vemos en el fondo otro que se fue a trompear y a hacer paseo allí. Uy, me obligaron a salirme en esa curva y me ponen una penalización de 1 segundo, 400 milésimas por haber sacado las gomas fuera del asfalto. Repito, estamos usando el compuesto de lluvia porque ha estado llovinando y el circuito está ligeramente mojado. Dejé las llantas de lluvia porque fue lo que me puso el sistema. Cuando el sistema me pone las llantas de lluvia, no las cambio,
No las cambio porque es lo que el sistema sugiere para tener un buen ritmo de carrera. Así que tenemos que sobrevivir hasta el final. Son 7 vueltas, nada más y nada menos. Así que va a estar complicado poder administrar esas llantas hasta el cierre sin entrar a boxes. Lo cierto es que ya hemos escalado bastantes posiciones y estamos ocupando la 8ª plaza de la parrilla. Y vamos a hacer todo lo posible por conseguir buena ventaja y tratar de aprovechar el rendimiento de nuestro coche, que la verdad es que hasta ahora está teniendo un buen desempeño. Hay buenos coches, hay buenos pilotos y también hay mucho choca-choca. El tráfico se pone complicado y allá se va un gente 1 de paseo. No sé qué quiso hacer, pero lo cierto es que perdió el control y casi se va contra el muro. Ahora estamos detrás del corredor BR7 Narco 81, que por cierto es un corredor que me saludó y ahora está en mi lista de amistades. También me invitó a este fin de semana para participar en un evento especial. Ya veremos si puedo entrar allí y participar allí en esa lista de corredores que me estaba diciendo aquí el amigo Narco 81, que hay muchos pilotos muy buenos y la mayoría son de España. Así que la verdad es que me entusiasma mucho. Vamos a ver si tengo las posibilidades de entrar. Y lo ponen a trompear, le dieron un tortazo al amigo Narco 81 y lo sacaron de combate. Qué lástima, ¿eh? Ahí viene otro choca-choca y peligroso, que tiene una penalización también de 2 segundos, 750 milésimas, nada más, Qué bárbaro. Y aquí tenemos el Exocet, que también, como les había dicho, es el Bone Shaker de Motorsport, que también lo metieron en esta clase y se está defendiendo bastante bien. Más adelante en la 3ª plaza, metido en el podio, tenemos un GT del 2017. Así que vamos a ver qué podemos hacer a continuación. Nos metemos nuevamente en el corte consiguiendo un plus de aceleración y se pelea el Exocet con el GT. Y el GT recula, frena, no quiere conflicto, no quiere meterse en esa pelea y sin embargo defiende bastante bien. Y pone a trompear el Exocet, que lo estaba empujando y lo obligó a defender la posición allí. Le ponen una penalización al corredor que iba detrás también de 1 segundo 400 milésimas. Y nosotros ahora le arrebatamos a Dragon Hunter 70, que iba en el GT, le arrebatamos, creo que ese era el nombre del corredor del GT, sí, le arrebatamos la posición y nos metimos en el podio. Ya estamos desarrollando la vuelta número 4 de las 7 y estamos acercándonos a los líderes de la pista. Y ahí me muestra la trompa el GT. Él trata de ver si puede aprovechar el rebufo para seguir peleando. Él no quiere rendirse y se lo aplaudo, Así que cruzamos la meta. Vamos a desarrollar la 5ª vuelta de la carrera. Ya lo que quedan son 2 vueltas de infracción para concluir y me estoy acercando cada vez más al BMW que llevamos adelante. El líder se llama GX Eten y está libre de penalizaciones, lo cual le beneficia mucho para el cierre de la carrera. Mientras que ahí el BMW está haciendo todo lo posible, tiene un buen desarrollo de velocidad punta, pero parece que se le complica mucho la maniobrabilidad. Así que ahí estamos metidos por fin en la estela, en el rebufo. Vamos a usar la succión para ver si podemos adelantarlo en la recta, pero parece que no, parece que él tiene muchísimo mejor desarrollo de velocidad final que nosotros, así que tenemos que seguir esperando. Hay que esperar a tener una ventana clara para hacer un adelantamiento sin penalizaciones, sin choques, sin problemas. Entramos en el corte a la izquierda y por fin estamos allí presionando, le asomamos la trompa al BMW y conseguimos mejor salida, pero tengo que frenar ligeramente para no impactarlo en la parte posterior. Ahora estamos recorriendo la penúltima vuelta del circuito y las condiciones de la carrera permanecen estáticas de momento, pero yo sigo presionando para que el amigo del BMW siga consumiendo goma, se presione, se estrese y cometa errores. Ahora me meto aquí por la parte interna muy cerca del límite de la trazada y me pongo ahí a un lado en el costado derecho. Muy nuevamente para seguir presionando y seguir estresando aquí al corredor Jules PM. Y mira cómo me meto allí, me permanezco firme allí cerca de la parte posterior del BMW que zigzaguea para quitarme el rebufo. Él sabe que estoy utilizando la succión y eso le está quitando a él mucho rendimiento y lo que pone en peligro
la segunda plaza y mira cómo se porta allí, el ritmo, frena todo lo que puede para mantener la tracción. Él sabe que si se desliza demasiado nosotros vamos a tener la ventaja y lo impacto ligeramente en ese corte. Vamos a ver qué pasa, me perdonan, no hay penalización, no fue algo a propósito, sencillamente tuve que frenar y aquí freno mucho más tarde y el corredor se quedó relegado porque se metió mal. Tenía que cerrarme el espacio para que yo no pudiese entrar desde afuera, pero no lo consigue. Así que bueno, señores, si esto sigue así, parece que vamos a permanecer en la segunda plaza. Ya le sacamos una ventaja de 1 segundo 1, mientras que el líder está perdiendo rendimiento probablemente por el desgaste de las llantas y se llama GXETEN. Todavía no identifico cuál es el modelo, pero lo cierto es que ya esta es la última carrera, estamos a punto de concluir, señores. Mira el diagrama de las llantas están en lo último, las 4 llantas están en amarillo, ya no queda mucho para poder terminar, así que tenemos que hacer un esfuerzo por frenar allí de manera eficaz, de manera eficiente, sin problemas, sin deslizamientos innecesarios. Y el corredor Jules del BMW se presionó mucho y casi pierde el control allí en la curva. Y cerramos Jazz Marina en la segunda plaza. 7 minutos 54 inversión de tiempo total en la carrera, con un tiempo muy bueno de 1 segundo 5 por vuelta, escalando 16 posiciones desde la largada. No está nada mal el rendimiento de este Ferrari F40 del 87. Este no es el Competizione, este es el F40 del 87. Y ya les voy a enseñar cómo modificarlo para que les quede exactamente igual al mío. Ok, mis correlones, les voy a enseñar cuál es la modificación que tienen que hacer en la Ferrari F40 del 87 para que puedan conseguir el rendimiento que vieron en las carreras. Lo primero es cambiar el motor. Y ahora sí estamos en sintonía, porque recuerda que puedes usar tus créditos en el banco para comprar los Car Points para poder configurar y hacer cualquier tipo de modificación radical que necesites. Así que solo tienes que ocuparte por meterte en las carreras si todavía no tienes suficiente dinero en el banco para conseguir beneficios y así poder comprar los Car Points. Pero asumiendo que tienes suficientes créditos en el banco para hacer estas modificaciones, te voy a explicar a continuación. Lo primero, le cambiamos el motor de serie. Le quitamos el V8 de 2.9 litros y le ponemos el V6 de 3.8 litros. Recuerda que esta configuración es para la nueva clase V6, ¿ok? La categoría del abierto. Colocamos el motor V6, ¿de acuerdo? Luego instalamos el alerón trasero de carrera y también le colocamos asistencia aerodinámica en la trompa. Luego, en lo que es el tren de transmisión, pone el embrague de carrera, coloca la transmisión de carrera y la línea de transmisión de carrera y el diferencial de carrera, ¿de acuerdo? En las ruedas, te recomiendo estos rines, los rines Type RE de Oettinger, que son rines pesados, que van a facilitarte poder equilibrar el tuneo. Necesitamos todo el espacio disponible para colocar todas las piezas de alto rendimiento que podamos para que el coche tenga ese rendimiento que estamos buscando. Y también aumenta el tamaño de las llantas traseras y delanteras, es decir, de los rines, ¿ok? Lo llevas al máximo en ambos, delantero y trasero. Eso le da más peso y te da más espacio de modificación. Pon o instala el compuesto de neumáticos de carrera y ensancha a tope las llantas traseras y ensancha a tope las gomas delanteras, perdón. Ok, en la plataforma de manejo instala los frenos de carrera, los amortiguadores de carrera, las barras estabilizadoras de adelante y atrás de carrera, reduce el peso, instala el chasis o la jaula antivuelco, ¿de acuerdo? Y en lo que es en la parte de motor, instala el volante de inercia de carrera solamente. Y en la parte de combustible y aire, lo dejas como está porque no vas a tener espacio para colocar ninguna de estas piezas por mucho y que lo quieras hacer. Con esas piezas ya tienes el desempeño que necesitas para tu Ferrari, para esta clase en particular, ¿ok? Y llegamos al límite de la clase S en 800. Ahora, en cuanto a los reglajes, que es muy importante, ya colocaste las piezas, ahora hay que configurar todo eso. En la parte de la presión de las gomas, pon un 2.1 de presión en las llantas delanteras y 2.3 en las llantas de atrás. ¿Ok? En la relación de las marchas,
copia exactamente lo que ves en pantalla. En la transmisión final 3.90, en la primera 2.47, en la segunda 1.60, en la tercera 1.22, en la cuarta 0.99, en la quinta marcha, 0.83 y en la sexta 0.70. De esa manera, como puedes apreciar en el diagrama de la relación de marchas en la parte inferior de la pantalla, puedes apreciar la curva ascendente de aceleración y allí queda bien configurada la transmisión para que puedas hacer los cambios y conseguir muy buena aceleración y buena respuesta en la salida y entrada de las curvas. 317.4 kilómetros de velocidad final supuestamente en la ficha técnica. En la alineación coloca menos 2 grados en la parte delantera, menos 1.5 en la parte trasera. En la alineación de las gomas coloca menos 1 grado y menos 2 grados en la parte de atrás. Importante, ¿eh? El ángulo a 5.2 grados. En las barras estabilizadoras copia exactamente lo que ves aquí. Esto no es tan exacto, pero la escala es la que ves allí en pantalla. La rigidez de la barra delantera como a ese nivel y la trasera unos 2 peldaños por detrás, más suave me refiero. En los muelles, lo mismo que ves en pantalla. Si quieres copiar los números exactos, está bien, pero esa es la escala que tienes que tener en los muelles, muy similar a las barras estabilizadoras. Y en la altura de la suspensión, baja totalmente el centro de gravedad para que el coche permanezca firme y pegado al asfalto. En la amortiguación, rigidez del rebote en 4 puntos. 4 puntos delantero, trasero 5.3 y en la rigidez de la expansión 3.3 delantero y 5.3 trasero. En la geometría de la suspensión, coloca 3 grados en positivo y menos 2 en negativo. ¿Ok? Y en el antihundimiento lo dejas como está, 53.8. Esto lo dejas tal cual como lo ves ahí en pantalla. Y en cuanto a la aerodinámica, la asistencia aerodinámica, sí necesitamos mucha carga en la trompa para ayudarlo a girar. Le quita velocidad, pero te ayuda muchísimo en las curvas. Y entonces coloca 94 puntos en la trompa y 129 en la parte de atrás, ¿ok? En el alerón trasero. En los frenos es lo que siempre recomiendo, 48% de equilibrio de la fuerza de frenado y una presión del 81. De esa manera puedes oprimir el freno sin que se bloqueen las ruedas con facilidad. Y en el diferencial coloca 75% de aceleración y un 35% de desaceleración. Con estos ajustes y esas piezas ya tienes configurado y listo para las carreras tu F40 del 87.